Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está conformado por Añapa, Corozo, Maroli, Mayerly, Santillán, Yela, Dagna Coraina y quien les habla, Lord Andrade Marta. Bueno, hoy le vamos a hablar sobre la gestión de RAE en Ecuador, desafíos y marcos normativos. En esta presentación informativa, pues para funcionarios públicos y técnicos ambientales y ONG, digamos que es el manejo adecuado de los residuos eléctricos y electrónicos, que es en este caso la RAE. Es fundamental para la salud pública y la protección ambiental en Ecuador. Bueno, podemos decir que cuál sería la situación general de los desechos, en este caso tecnológico en el Ecuador. Sería una generación elevada y baja gestión formal en diversas fuentes, como en este caso sería el Ministerio de Ambiente Global, el EA Waste Monitor y la prensa local, que digamos que se ubica la generación nacional en un orden de magnitud de decenas de miles de toneladas anuales, cifras reportadas públicamente que incluyen un 88.000 toneladas en, en el 2020, cifra citada por el ministerio y estimaciones más recientes del monitor en el 2024. Se sitúan en la generación de 108.000 toneladas en el 2022. Dependiendo de la metodología usada, estas cifras, digamos, que implican dependiendo de qué parte va a ser al año en kilos y todo esto en el medio ambiente. También tenemos esa baja recolección formal, que es el porcentaje, digamos, de la RAE que entra a canales formales, puntos autorizados, gestores con autorizaciones ambientales, que reportan la recolección entre el 3% y el 5% del total generado. Otras notas municipales y locales que citan que solo es un 4%, digamos que estaría recogiendo formalmente en años recientes. Esto significa que la gran mayoría, en este caso es el 90%, va a canales informales o al flujo de residuos municipales. En el riesgo ambiental y sanitario, pues al mezclarse con residuos comunes, a tratarse de forma informal, desmontaje artesanal, la quema de vertederos, se liberan metales pesados como plomo, mercurio, cadmio, solventes y retardantes con impacto sobre suelos, agua y la salud de personas que manipulan, en este caso, la chatarra sin protección. Informes regionales y estudios locales lo señalan como uno de los problemas centrales. Siguiente diapositiva. En la cantidad de, digamos, por toneladas que produce el país en la cifra actual, por decir algo, que hay ese tipo de brecha entre generación y recolecciones formales, la actual de 2020 en adelante, pues esta cifra, digamos, está citada por el ministerio con más de 80.000 toneladas de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. En este caso, pues la estimación por la cápita de Serra en Ecuador es de 5 a 6 kilos por habitantes al año, lo que subraya es esa necesidad urgente de fortalecer los sistemas de gestión. En este caso, la variación de las cifras se debe a diferencias metodológicas, importaciones versus consumos por cápita y actualizaciones globales. Como dije anteriormente, que en el 2022 se generan las 180.000 toneladas, pero solo en el 3.3 kilotoneladas, que es el 3,05, fueron recolectadas a través de canales formalmente, digamos, autorizados. En esta nota metodológica, pues las variaciones de 88K versus 180K se deben a las diferencias de año, bases metodológicas, estimaciones por cápita, censos, importaciones, vida útil de, de los aparatos. Siguiente diapositiva. En la distribución geográfica, digamos,
recolección en ciudades clave, pues tenemos, digamos, la disponibilidad de datos municipales detallados también sobre el RAE, que suele ser limitada, digamos, por muchas municipalidades que reportan toneladas de residuos sólidos totales no desglosadas por el RAE, pero aún así son datos puntuales recientes. Por ejemplo, en Cuenca, en la provincia de La Suay, en el 2023, pues la provincia reportó 285 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos recolectados y gestionados durante el 2023. Datos locales que son de la Fundación del Escolec, Prensa de Cuenca, que esto equivale, según la fuente, a 5,32 kilos de habitante en el área gestionada. En Guayaquil, Guayas, la universidad organiza campañas periódicas y ha habilitado pues esos puntos de recolección que son los comunicados que enfatizan que solo el 4% nacional se gestiona formalmente en este caso. Pero también en Ecuador se genera actualmente 90.000 toneladas, que solo es el 4%, y se está recopilando prácticamente en la municipalidad, ya que ellos habilitan puntos de recolección y campañas locales, pero no siempre es un total anual del RAE separado. En Quito, que es un distrito metropolitano, pues en este caso, la empresa pública que de aseo, la EMASEO, pues publica toneladas totales de residuos sólidos, que en coordinación con la MATE reemplaza campañas de recolección, la que hacen una dificultad reside en bajo desagregado de la RAE en los reportes de residuos sólidos totales, que como que no se ponen, digamos, acuerdo para la hora de hacer este tipo de recogida de toneladas específicas, pues no sea satisfactoria. Siguiente diapositiva. En los flujos y tratamientos, en este caso, que dónde va el RAE en el Ecuador, en todos estos residuos, digamos en la deposición informal, pues del 90 al 97%, pues la mayoría de los canales informales o el flujo de residuos municipales, según la política nacional preliminar, pues una gran proporción, según la estimación del 2022 al 2024, usada en documentos, no entra en el circuito formal y termina en vertederos no controlados, en este caso, rellenos de depósitos informales, chatarra, de desarme artesanal, exportación informal de chatarra o almacenamientos domiciliarios, en este caso. En los tratamientos artesanales, pues tenemos los desmontajes sin protección, que mal extraer metales, lo que causa la liberación directa de sustancias peligrosas y contaminación del suelo y el agua. En los canales formales, pues ya sería en este caso una minoría, que son los puntos de recolección autorizados, gestores de ambiente con permiso y plantas de tratamiento que aseguran la correcta descontaminación y valorización a la hora de determinada recolección. En la exportación, en este caso, o gestión parcial, en algunos residuos o fracciones valiosas que son circuitos metales, pues son separadas por el reciclaje o venta en fracciones peligrosas, bacterias, refrigerantes, que requieren pues ese tratamiento especializado, en ocasiones materiales que son enviadas fuera del país para refinado o tratamiento final. Siguiente diapositiva. En los procesos de tratamiento en plantas autorizadas, pues, ¿cómo se tratan estos desechos o por región o por ciudades? En este caso, pues los gestores formales aplican métodos rigurosos para la valorización y disposición segura de los componentes. Tenemos la descontaminación, porque en este caso es la extracción segura de componentes peligrosos, como dije anteriormente, baterías líquidas, refrigerantes y considerados para su manejo especializado. En el 2 tenemos el desmontaje manual, que es la separación de las familias de materiales plásticos, cables, metales, placas, para maximizar la pureza del metal recuperado. En el proceso industrial, pues tenemos la trituración controlada, la separación mecánica y la recuperación de metales como el cobre y el aluminio. Los procesos evitan la liberación y contaminantes. El destino final, pues la valorización de fracciones aprovechables,
porque no, digamos, cuando es la chatarra, hay chatarras que también, digamos, se reutilizan y también pueden servir en algún beneficio. En el destino final, pues se valorizan ese tipo de fracciones aprovechables y una disposición segura de los residuos no recuperables en sitios no autorizados. Siguiente diapositiva. En los actores claves en la gestión de gestores ambientales autorizados, pues tenemos la infraestructura formal, que incluye gestores públicos en este caso y privados, esenciales para la trazabilidad y el tratamiento adecuado por el RAE. Como podemos observar, pues el gestor público, en este caso, que es la de Cuenca, es una clave en la región, en este caso de Azuay, impulsando a la recolección y a la primera planta pública piloto que fue anunciada en este caso, que es la Recitec, Vertemode Biorociclar, que es una empresa privada con capacidad industrial para desmantelamiento, recuperación de metales y manejo de fracciones peligrosas. El Ministerio de Ambiente pues también maneja un papel muy importante porque es el que mantiene el registro oficial de gestores con autorización ambiental, crucial para la operación legal. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, soy Añapa Corozo Marolin. Les voy a hablar sobre el marco. Marco normativo para las responsabilidades extendidas. En el Ecuador ha avanzado en la estructuración legal para obligar a los productores e importadores a gestionar el fin de la vida de los aparatos. De acuerdo con el ministerial número MATE 2022-067, esto establece el instructivo para la aplicación de las responsabilidades extendidas del productor para el RAE de origen doméstico, definiendo obligaciones y fase del sistema. Tenemos la Política Nacional de Gestión del RAE preliminar 2024. Pues el documento que proporciona el diagnóstico, meta y lineamientos estratégicos para la gestión integral, basándose en categorías internacionales de de la basura o el RAE. Tenemos componentes considerados como peligrosos. Los componentes peligrosos son los mercurios, el cadmio, el plomo, los retardantes bromados, gases refrigerantes y ciertas baterías como que traen litios, plomo, ácido. Estos requieren lo que es un manejo especializado y seguro. Acciones clave del Ministerio del Ambiente, el MATE. Este lidera la transición hacia una gestión formal y estructurada a través de la regulación, la infraestructura y la sensibilización ciudadana. Tenemos 4 puntos, como es la regulación estructural legal. En esto, pues, la publicación del acuerdo ministerial de la red 2022, lo cual desarrolla de la política nacional de gestión. Tenemos la infraestructura y piloto. Esto impulsa los proyectos como la primera planta pública de gestión, fortaleciendo lo que es la capacidad local para
su debido tratamiento. Tenemos los registros de gestores, que esto lo que hace es el mantenimiento y las publicaciones del listado de gestores autorizados, asegurando lo que es la legalidad y trazabilidad de los procesos. Y como mapa y coordinación ciudadana, pues tenemos que esto se enfoca en lo que es el lanzamiento de un mapa interactivo nacional de puntos de reciclaje, más del 250 puntos y coordinación de campañas con los municipios. Hacia una meta de reciclaje formal sostenible. La colaboración entre el sector público, privado y la ciudadanía es vital para superar la brecha del 3% de recolección formal. Tenemos una generación estimada. Esto ocurrió en el 2022. El total de la basura reciclada fue generado por el país. En la recolección formal del 2022, la cantidad que entró a gestores ambientales autorizados fue de 3.3 kilotoneladas. Gestión de Cuenca 2023. Esto lo que hace es el ejemplo de gestión formal a nivel municipal. El desafío inmediato es aumentar significativamente la recolección formal e implementar plenamente la responsabilidad extendida del productor. Tenemos el gran desafío del reciclaje formal en el Ecuador. La cantidad del RAE generada anualmente en el Ecuador es significativamente, pero la capacidad formal de recolección y gestión todavía está muy por debajo del volumen total. Es crucial dimensionar esta brecha para formular políticas efectivas. Tenemos generación estimada 2022 en 108 kilotoneladas. Generación total de la RAE en el país. Y tenemos recolección formal del 2022 el 3.3 kilotoneladas, que es la cifra oficial consolidada, política preliminar nacional. Tenemos la tasa de reciclaje formal, una perspectiva crítica. Según la estimación formal citada en la Política Nacional Preliminar y el reporte GEN 2024, la recolección formal de la RAE en el 2022 fue un aproximadamente de 3.3 kilotoneladas. Aunque estos actores privados reportan cifras adicionales, la cifra oficial consolidada y comparable a nivel del país, que es la que se utiliza por el ministerio, lo que subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de reporte y sumar los esfuerzos individuales para obtener la cifra nacional más representativa del esfuerzo total, como un 3.1%, que es la tasa de recolección formal. Esto equivale a 3.3 kilotoneladas frente a 108 kilotoneladas generadas en el año 2022. El potencial de recuperación de materiales valiosos es enorme si se aumenta en la tasa de recolección. Tenemos cifras complementarias de reciclaje por actores, pues si bien la cifra oficial es consolidada, es de 3.3 kilotoneladas, varios actores formales, incluyendo lo que es empresas privadas, contribuyen como tonelajes significativos que sumados podrían ofrecer una imagen más compleja de esfuerzos nacionales. Primer punto, grandes gestores privados. Empresas como Vertemode, Resiste o Bioreciclar reportan manejar centenas o miles de toneladas anualmente, especializándose en lo que son los diferentes tipos de recolección de basura. Tenemos también lo que es la iniciativa municipal. Estas son las campañas específicas en ciudades como Cuenca,
con 285 toneladas en el año 2023. O Guayaquil evidencia la capacidad de la gestión local para canalizar grandes volúmenes fuera de la estadística central. También tenemos lo que son los desafíos de consolidación. En este reto reside en estandarizar la mediación y consolidar la cifra de todos los actores formales para obtener una métrica nacional precisa y detallada. ¿Ya sigo yo? Marco normativo y documental. Fuentes claves para la gestión del RAE en el Ecuador. La política pública y la regulación se sustentan en documentos claves, tanto nacionales como internacionales, estableciendo el marco de responsabilidades extendida del productor. Tenemos el MATE o Mi Ambiente, fuente principal de cifras nacionales políticas preliminar en el año 2024. Esto lo que hace es el rector de normativa ambiental. Tenemos otro punto, acuerdo ministerial, que es del año 2022, 067 del MATE. Este documento fue fundamental en julio de 2022, lo cual establece un instructivo para la aplicación de responsabilidades extendidas del productor. Tenemos lo que es el reporte global o monitor, que esto lo que hacen son publicaciones internacionales del año 2020 al 2024, que promueven cifras tecnológicas que son insumos directos para la formulación de políticas nacionales. A A continuación, continuación, mi siguiente compañera. voy a hablar del detalle de documentos de referencia internacional. Bueno, esto dice que el análisis de la situación en Ecuador se beneficia de marcos de referencia y diagnósticos regionales que ayudan a contextualizar los desafíos y soluciones. Tenemos el Global WASTE, que es el monitor. Dice que fue publicado por la ONU, por la UNITER, por la ITU e ISFUA. Dice que proporciona datos de generación y gestión de la RAE a nivel mundial, con desagregación por país. Datos del 2022. También tenemos los reportes regionales, que son los diagnósticos y guías específicas para la gestión en América Latina. Como ejemplo es el UNIDO y el CYCLE del 2021 al 2022, que estas ofrecen las mejores prácticas adaptadas a la realidad regional. Siguiente, por favor. Voy a hablar de las fuentes de información y su fiabilidad. Tenemos que la gestión de la RAE involucra una red compleja de fuentes de datos. La confiabilidad de las cifras varían según el actor y su metodología de recolección. Tenemos la MATE, que es el Ministerio del Ambiente. Dice que es una fuente clave para cifras nacionales y normativas. Proporciona la cifra oficial consolidada, como ejemplo de 3,3 CAT formales en el 2022. Tenemos los reportes globales que aquí ofrecen datos internacionalmente comparables y se utilizan como insumos científicos en la política nacional. Tenemos los medios y las notas municipales. Estos son datos de recolección local, ejemplo de Guayaquil, Cuenca y Quito. También muestran el esfuerzo en el terreno, pero son cifras fragmentadas. Y tenemos las empresas recicladoras, que hay como en el Permonte y el Recite, que son indispensables para trazar la ruta de los residuos. Sí. Cifras y campañas a nivel municipal. Las administraciones locales son fundamentales en la implementación de campañas
de recolección, logrando resultados concretos, aunque puntuales. Tenemos Guayaquil en su comunicado del 2024, dice que la alcaldía ha citado un volumen potencial de 90.000 toneladas generadas localmente, con una tasa de recolección del 4% en campañas específicas. Esto resalta el enorme potencial de captación con programas continuos. Y en Cuenca, en el 2023, se reportó la recolección de 285 toneladas de RAE solo durante el año 2023, mostrando un compromiso sostenido en la gestión de estos residuos. Siguiente, por favor. La ruta formal, el listado de gestores autorizados. Tenemos que la transparencia y la formalidad en el proceso de reciclaje se garantizan a través del registro oficial de gestores autorizados por el MATE. En el registro oficial dice que el MATE publica un listado de empresas y entidades autorizadas para manejar la RAE, que son clasificadas por provincia. El último listado disponible en el 2023 fue. Tenemos el cumplimiento normativo. Dice que estas empresas cumplen con los requisitos ambientales y técnicos para el manejo seguro y la disposición final o aprovechamiento de los componentes de RAE. En la ubicación geográfica, tenemos que el listado permite identificar la infraestructura de reciclaje existente en cada provincia, facilitando la logística y la planificación regional. También un mensaje es que los ciudadanos y productores deben verificar que estén entregando sus RAE únicamente a gestores incluidos en la lista oficial, en el listado oficial. Siguiente, por favor. Tenemos las conclusiones y los próximos pasos. En la gestión de la RAE en Ecuador requiere una acción coordinada que cierre la brecha entre la generación de residuos y la recolección formal. Dice el fortalecer la red, que es implementar mecanismos robustos para asegurar el cumplimiento del acuerdo ministerial, que es el MATE 2023-067. La consolidación de datos. Aquí es crear un sistema nacional de reporte que integra las cifras de gestores privados y campañas municipales, ofreciendo una métrica de desempeño más real. Y en la inversión en infraestructura, que es fomentar la inversión y el crecimiento de la capacidad de los gestores autorizados para manejar los volúmenes crecientes de la RAE. Gracias.